Quiero darle la bienvenida a todas y todos los que están presentes en este momento. Espero que mi participación en este congreso sea nutritivo para todas y para todos los que están esperanzados de que sea así. Yo también la tengo. Agradecido ampliamente del Centro Universitario CIFE por la invitación a participar en el congreso. Espero honrar esa invitación. Voy a compartir pantalla para comentarles, digamos, hacerle una introducción. Y acá no me sale todavía. Ajá, perfecto, un momento. Sí, un momento. Sí, ya, ahora sí. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, adelante. Muy bien. Muy bien, lo que me tiene acá con ustedes es una conferencia sobre el uso de la cartografía conceptual en la construcción de conocimiento y el desarrollo del pensamiento complejo en contexto educativo. ¿Sí? Primeramente, yo voy a poner en contexto, en dos tipos de contexto, un contexto temporal y en contexto en el presente, el uso de esta estrategia de construcción de conocimiento y desarrollo de pensamiento complejo para poder entender su finalidad, para poder comprender no solamente su uso, que ciertamente, por supuesto, voy a hacer una presentación también práctica de la misma, cómo se emplea, cómo se promueve, cómo se hace uso desde una didáctica dirigida a estos dos fines, que es el desarrollo del pensamiento complejo y la construcción de conocimiento, pero primeramente para poder darle pertinencia en nuestro tiempo, voy a, como les digo, ponerla en contexto. Eso permitirá ciertamente no solamente comprenderla desde su interior, desde cómo se usa, sino fundamentalmente el para qué se usa y cuáles son, digamos, los fines que trasciende la inmediatez de su empleo. Esa es la finalidad de esa contextualización. Fíjense, a comienzo desde antes, pero voy a pararme a comienzo del siglo XX. A comienzo del siglo XX, todavía la velocidad con la que se daban los cambios, tanto naturales como sociales, tecnológicos, en las diferentes tecnologías, economía, cultura, la velocidad con la que se daban los cambios no permitían comprender que nuestra realidad era cambiante. Y se tenía una percepción de que la realidad era estática, ¿no? Por supuesto, desde la filosofía y otras instancias ya se sabía que no era así, obviamente. La historia mostraba, la historia tanto natural como la historia social de los seres humanos mostraba que la realidad es altamente cambiante. Pero la velocidad era tan lenta que en el marco de una generación no se percibían estos cambios. Eso hacía que en el imaginario colectivo se tenía la idea de que la realidad era estanca, era igual. ¿Qué ocurre con ello? ¿Qué pasa con esa creencia? Que en el currículo, en educación, dominaba una propuesta dirigida al dominio de contenidos. Es decir, la finalidad de la educación era lograr que los estudiantes dominaran contenidos, ¿sí? Que se aprendieran los contenidos de las diferentes áreas del saber, ¿sí? Producto, como le digo, de que si ciertamente la realidad es más o menos estable, entonces lo que teníamos que hacer nosotros las personas era aprender sobre esa realidad que no cambiaba sustancialmente. Eh, esa propuesta curricular tuvo dos grandes momentos. En primer lugar, el primer momento, al principio del siglo XX, fue dominada por la propuesta del conductismo, que es una propuesta psicológica que no viene de la psicología educativa, pero se aplicó en la psicología educativa. En el marco del conductismo, la propuesta entonces era que la idea o la aplicación didáctica
era la ejecución de estrategias para el establecimiento de asociaciones, lo que se puede llamar también, o así se llama, el aprendizaje memorístico. Nosotros los seres humanos lo que teníamos que aprender de memoria los contenidos que hablaban de ese mundo estable, ¿sí? A mediados del siglo XX se vio que ciertamente se reaccionó ante ello. Es decir, que se vio que el aprendizaje memorístico tenía altas limitaciones para efecto de la transferencia y para efecto de un recuerdo permanente. Se sabe que dos de los grandes fallas del aprendizaje memorístico es que dura poco tiempo, se pierde con mucha facilidad, y en segundo lugar es poco transferible a la realidad. Se puede transferir muy poco a nuevas situaciones. Entonces, en un segundo momento hubo una reacción desde la psicología educativa, específicamente el cognitivismo, hubo una reacción ante ello. Y esa reacción consistió en proponer que la búsqueda en la educación no podía ser el establecimiento de asociaciones, aprendizaje memorístico, sino el aprendizaje significativo. Un aprendizaje que tenía dos virtudes, o tiene dos virtudes, porque las sigue teniendo, las tiene, que es la duración de los aprendizajes a largo plazo. Lo que se aprende de manera significativa dura mucho tiempo, no se olvida o tiende a no olvidarse. Y dos, tiene alta capacidad de ser transferido a nuevas situaciones. Se aplicaron entonces estrategias para la comprensión y para la organización. Y como parte de las estrategias de la organización de saberes, está el mapa conceptual. Los mapas conceptuales altamente conocidos, ¿sí? Ese fue, como le digo, toda esta propuesta todavía estaba regida por una consideración, como le digo, en el imaginario colectivo, de que la realidad era más o menos estable. Pero posteriormente, ya a finales del siglo XX, se empezó a ver, y fundamentalmente por la incorporación de la tecnología de la información y la comunicación en la gran mayoría de las actividades humanas, pero también por los grandes cambios en las diferentes ciencias, cambios vertiginosos, cambios tecnológicos y cambios científicos. Nosotros, el común de las personas, nos empezamos a dar cuenta que la realidad era altamente cambiante, aceleradamente cambiante. En una misma generación, ustedes se pueden dar cuenta, en una misma generación pasó una persona de ver televisión en blanco y negro a verla a color, a verla luego en televisores planos, plasma, LED, a tener telefonía analógica, luego telefonía digital y finalmente telefonía inteligente en una sola generación. Entonces, al darnos cuenta que la realidad era altamente cambiante, en el currículo hubo un cambio radical, fuerte, que es la eliminación de la intención educativa del dominio de contenido. Es decir, los fines ya no fueron hacer que los alumnos aprendieran contenidos fundamentalmente, aunque el contenido hay que seguirlo aprendiendo, por supuesto, pero no fundamentalmente, sino el desarrollo de habilidades. Desarrollo de habilidades que permiten a una persona, a nosotros, aprender a lo largo de toda la vida, a ser estratégico en el aprendizaje, a volvernos autónomos, aprendizajes autónomos, y poder aprender cada vez, digamos, saberes nuevos que corresponden con nuevas realidades. Entonces, un cambio curricular asociado con la intención, con los fines de la educación. Y eso estuvo soportado en gran medida por propuestas psicoeducativas del cognitivismo también, pero de un cognitivismo que pasó a tener fundamentación epistemológica constructivista, es decir, una concepción de los procesos de aprendizaje
no como procesos de asimilación, sino como de saber, sino como proceso de construcción de saber. Y se aplicaron, empezaron a aplicarse dos grandes tipos de estrategias. Recuerden que las estrategias bajo el conductismo eran estrategias de memorización. Luego, con la intención de aprendizaje significativo, en una segunda parte, en un segundo momento, eran estrategias de comprensión y de organización. Bueno, ahora en este segundo momento histórico, en el que nos dimos cuenta que la realidad era cambiante, hubo hay una gran variedad de estrategias, por supuesto, pero hay dos grandes, digamos, estrategias. Uno, el aprendizaje basado en problemas, que dado que se va a promover el desarrollo de habilidades, el desarrollo de habilidades se sabe que se hace siempre en situación problemática. Piaget se sabe, y Vygotsky también lo estableció, que lo que provoca el inicio del desarrollo de habilidades son situaciones problemáticas. Entonces, una gran estrategia o marco estratégico es el aprendizaje basado en problemas, pero de problemas simulados. Eso es importante. Es decir, problemas diseñados por el docente, supuestos, creados. No privó, no estuvo marcada esta época de problemas reales, sino problemas supuestos, creados para desarrollar las habilidades. Y análisis de casos también supuestos. Y la otra gran estrategia es que, dado que se espera que los alumnos, futuros ciudadanos, tengan capacidades para aprender a lo largo de toda la vida, entonces se aplicó la estrategia, un conjunto de estrategias para la construcción autorregulada de conocimiento, es decir, lo que se llama aprendizaje estratégico o aprendizaje autorregulado, ¿sí? De nuevo, por supuesto, la salida en términos de conocimiento generado por esta construcción de saber a partir de situaciones problemáticas y estudio de casos sigue siendo estrategia de organización para representar el saber como los mapas conceptuales, ¿sí? Pero luego, fíjense, un tercer gran momento, como lo es ahora, en los últimos tiempos, ya, si se quiere, a comienzo del siglo XXI, lo que yo llamé hace rato el imaginario colectivo humano, la toma de conciencia masiva, los seres humanos nos dimos cuenta que nuestro mundo no solamente era cambiante, sino que además está altamente interconectada y es problemática. Altamente problemática. De hecho, el documento rector a nivel mundial de las propuestas educativas y en otros órdenes también, económicas, políticas, sociales, jurídicas, etcétera, es la Agenda 2030 de la ONU, que va dirigida a solucionar 16 graves problemas que atraviesa el planeta y uno que puede decir que es el problema 17, que es el problema de la insuficiencia de alianzas a nivel mundial para poder atacar estos problemas graves que atraviesa el planeta. Entonces, bueno, el tercer gran momento que nos encontramos, en el que nos encontramos hoy, en esta historia breve que le cuento, esta historia, si se quiere, epistemológica, ontológica y educativa, es que la toma de conciencia de nuestras problemáticas graves, un mundo interconectado y aceleradamente cambiante, muy rápido. Entonces, se acumulan estas tres características. ¿Qué ocurre con esto? Con esta toma de conciencia. Que en la educación así también se tomó conciencia de que el desarrollo de habilidades no es suficiente. Hay que desarrollar competencias. Y ahora vamos a hablar un poco más de ello. Pero en este caso solamente les comento de que la intención de nuestro presente educativo está dirigido al desarrollo de competencias. Adelanto que consiste las competencias en un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes, valores integrados que capacitan a la persona para resolver problemas del entorno. Por ello, desde la propia definición de este constructo llamado competencia, está la visión de que está dirigida a resolver los problemas del entorno. Esa es la finalidad
altamente, digamos, validada de la educación. El acercamiento psicopedagógico y didáctico asociado con el desarrollo de competencias es la integración de un conjunto de propuestas que vienen también de años atrás, pero que podemos decir que se integran en lo que es la propuesta de la socioformación, que es hecha, por cierto, bueno, por supuesto hay propuestas similares, muy cercanas, afines a esta propuesta, pero en este momento estoy centrando la atención en la socioformación, que es la propuesta, por cierto, de Tobón y colaboradores, miembros del Centro Educativo CIFE. La socioformación tiene un conjunto de estrategias, pero una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos. Ya no el aprendizaje basado en problemas, sino el aprendizaje basado en proyectos, lo que implica que es un marco de resolución de problemas reales del entorno, ¿sí? Y en segundo lugar, la formación integral basada en el proyecto ético de vida de la persona. Entonces, se puede integrar la socioformación como esta propuesta de formar individuos desde su propio proyecto ético de vida con fines de que puedan ser capaces de resolver los problemas y hasta de evitar también problemas del entorno. Una de las estrategias grandes que tiene junto con este aprendizaje basado en proyecto y formación integral basado en el proyecto ético de vida, la socioformación tiene lo que es la cartografía conceptual, que es el centro de esta conferencia, ¿sí? Esta primera introducción es para ponerlo en contexto, donde se inserta la cartografía conceptual en una propuesta psicopedagógica educacional asociada con el desarrollo de competencias en un mundo complejo, incierto, problemático, cambiante e interconectado gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Ya he comentado, nuestro mundo está altamente interconectado. Esto es lo que permite, por ejemplo, que nosotros estemos comunicados indistintamente de las decenas de países en las que cada uno esté alojado en este momento. Estamos haciendo presencia en esa nube permitida por la Internet. Y es notablemente cambiante. Ya les dije el ejemplo de que una generación, por lo menos la generación a la que yo pertenezco, nació con televisor blanco y negro y termina utilizando estas plataformas de comunicación. Es notable que para una sola generación se muestra que es altamente cambiante. Y problemático, bueno, ustedes lo saben. Quienes no conozcan la Agenda 2030, que es altamente probable que sí, que la mayoría lo conozca, quizás todos y todas las que están acá, pero si es el caso de que algunos no, les invito a que la revisen porque es una descripción del planeta y problemático y de las soluciones al mismo. La reorientación de los fines, ya le comenté, el desarrollo de competencias, y hay dos grandes competencias. Hay un conjunto de competencias, ¿no? Sin duda, y hay clasificaciones diversas de competencias, pero hay dos en las que asociada altamente con la cartografía conceptual. Una de ellas es la competencia para poder pensar de forma compleja, la competencia del pensamiento complejo, que podemos decir que es el conjunto interrelacionado. Bueno, este es el conjunto, esta es la definición es de competencia general, ya se las dije, ¿no? En un documento de 2020 de mi persona, que al final van a ver la referencia, yo la he definido, integrado de otros autores, por supuesto, como el conjunto interrelacionado de conocimientos, habilidades, actitudes, que le permiten a una persona cumplir y además mostrar que cumple de manera autónoma y eficiente con una tarea compleja en un contexto determinado. Como les digo, hay dos grandes competencias dentro de todas, pero estas son nucleares. Se puede decir que agrupan o alrededor de ellas se agrupan todas las otras competencias, que es la actual, de relevancia actual, que una de ellas es la competencia para pensar lo complejo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante la competencia para pensar lo complejo? Por lo que dije hace minutos.
por el nivel de complejidad que tiene nuestro mundo gracias a tres características fundamentales. Los cambios acelerados, la interconexión que hace que un acontecimiento, y ustedes han sido testigos de ello, un acontecimiento que sea en un país, en poco tiempo impacta a los otros países del planeta. El COVID es un ejemplo, nacido aproximadamente en noviembre, diciembre de 2019, y en China, y fíjense que en poco tiempo impactó a todos los países del resto del planeta. Entonces, bueno, eso lo hace complejo, ¿no? Interconectado, complejo, incierto. Entonces, por eso la importancia de desarrollar el pensamiento complejo. Y aquí, aunque lamentablemente, no es lamentable, sino que esta conferencia no está dedicada al pensamiento complejo con detenimiento, paso a señalar los tres principios del pensamiento complejo. Bueno, primero lo defino. El pensamiento complejo es una forma de pensar, una forma de concebir la realidad que permite comprender y aprender en ella el hecho de que cualquier porción de la realidad, cualquier porción que nosotros extraigamos de la realidad para analizarla, ella se comporta de tal manera de que los elementos que la conforman interactúan entre sí, modificándose, afectándose, ¿sí? Cambiando por esa afectación mutua, y además también se mantienen en relación con elementos del entorno. Es decir, que cualquier porción de la realidad siempre está relacionada con contextos exteriores más amplios, y además a nivel de su interior está en una dinámica permanente. Hay tres grandes principios, de acuerdo con Edgar Morin, que se quiere es el principal, o por lo menos el más célebre de los expositores del pensamiento complejo, tres principios que nos guían para el análisis de cualquier situación desde la óptica compleja. El primer principio es el principio dialógico, que nos hace entender que en cualquier realidad los opuestos existentes existen porque coexisten, que cualquier sistema funciona gracias a que los opuestos, si se quiere, aunque sean opuestos, se apoyan entre sí, se requieren entre sí. Fíjense que esto ocurre hasta en la naturaleza. Los biológicamente hombres y biológicamente mujeres, y digo biológicamente porque en psicología, por supuesto, hay otras propuestas en relación con el sexo, entonces vamos a hablar biológicamente nada más. En la biología del hombre y en la biología de la mujer hay tanto hormonas masculinas como femeninas en ambos casos. Es decir, en cada uno coexisten los opuestos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los mejores sistemas políticos? Los sistemas políticos que tienden más a la paz, a la armonía, son los sistemas políticos en los que se busca la sinergia de los opuestos, que no se busca aniquilar el opuesto, sino al contrario, se busca la sinergia, ¿sí? Ese es el principio dialógico, el principio que hace, al unir los opuestos, que funcionen los sistemas. Y también en el análisis de las guerras y de los conflictos, nos podemos dar cuenta que los conflictos existen precisamente por la existencia de opuestos que se necesitan entre sí, o si no, no existirían las guerras. Las guerras y todo conflicto existen por lo menos porque hay dos que están en oposición. Entonces, la existencia siempre en todo sistema de dos que coexisten, que interactúan, es el principio dialógico que nos llama a estar atentos cada vez que analizamos una realidad, sobre todo si es social. El segundo principio es el principio de la recursividad, que lo que consiste es que las causas y las consecuencias no son simples causas y consecuencias, sino que se afectan mutuamente. La supuesta causa también es consecuencia de su posible consecuencia. Entonces, por ejemplo, fíjense, ustedes lo van a entender muy rápido porque somos educadores. En la relación que hay entre la motivación y la calidad del aprendizaje es una relación recursiva. Sabemos que la motivación, mientras más alta,
mejor favorece, más favorece al aprendizaje, ¿verdad? Entonces podemos decir que la motivación se comporta como causa del aprendizaje. Pero resulta, ustedes también saben y yo, que si una persona tiene aprendizaje de calidad, esos resultados, esos de alto desempeño, favorecen a la vez a la motivación. Entonces, fíjense cómo la motivación favorece el aprendizaje, a la vez que el aprendizaje favorece la motivación. Entonces hay una relación recursiva. Esto no solamente en el caso positivo, en los casos desfavorables también. Una baja motivación afecta negativamente el aprendizaje y un aprendizaje de bajo desempeño, con resultados bajos, bueno, también afecta a la motivación, haciendo que se reduzca aún más. Entonces, sea que el círculo sea virtuoso o que sea vicioso, existe la recursividad. Este es un principio que nos permite entonces estar atentos de buscar la recursividad cuando analizamos situaciones. Se puede decir que es el principio de la corresponsabilidad, en el que no hay responsables únicos o culpables únicos, por decir así. Y el tercer principio, lo que nos muestra es el principio hologramático, es que lo que se da en un sistema que analizamos, la configuración de las relaciones que se da en un sistema es similar al sistema más amplio que lo abarca. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos las relaciones que hay de poder, cómo se toman decisiones, cómo se considera el error, cómo se considera el acierto, etcétera, dentro, en el marco de un aula de clases, nos damos cuenta que la configuración que descubrimos en un aula de clases, como es el estilo de liderazgo, cómo se toman decisiones, etcétera, es similar a cómo se ejecuta en la institución. Entonces, aula de clase donde priva, por ejemplo, liderazgos democráticos, liderazgos participativos, ocurre, esas aulas de clase sean así, típicamente en instituciones donde también el liderazgo es participativo y democrático. Y viceversa, cuando nosotros analizamos un aula de clases y vemos que los docentes tienden a ser autoritarios, arbitrarios, no buscan la sinergia, sino imponer su punto de vista, generalmente encontramos, cuando analizamos la institución, que es que ese mismo tipo de relaciones se dan en ese sistema más amplio llamado institución. Ese es el principio hologramático. Lo que se da en pequeña parte se da en el mayor y viceversa. Eso permite entonces las explicaciones en los sistemas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, viendo las analogías. Bueno, este pensamiento complejo, esta competencia es altamente útil, como se pueden convenir conmigo, en un contexto como el nuestro, que es altamente complejo. Como, por ejemplo, abordar el COVID, si tiene dimensiones económicas, sanitarias, psicológicas, cómo analizarlo de tal forma de ver su complejidad y ver cómo se dan los opuestos allí cuando hay posiciones diferentes, cuando la economía compite con la salud. Si aprobamos una medida de salud, afecta a la economía. Si aprobamos una medida que favorezca a la economía, afectamos la salud. Bueno, son situaciones altamente complejas. El pensamiento complejo permite precisamente el análisis eficaz de situaciones como esa. La segunda gran competencia, alrededor de la cual también, como digo, el resto de las competencias se ordenan en educación, es la competencia de gestión de conocimiento. Esta competencia la puedo definir como el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes, valores integrados en una persona que le permite construir a partir de situaciones reales, problemáticas, construir el conocimiento necesario para resolverlo. Podemos definir esa competencia de esa manera. Construirla en colaboración. Ya de hace tiempo y más aún en el aprendizaje con base en competencia, sabemos que
que el proceso no es individual, la propuesta es colaborativa. Y voy a hacer un poco más rápido para tener que llegar a lo que quiero llegar, que es que debo llegar, que es la cartografía conceptual. Bueno, estas son, si se quiere, las unidades de competencias ordenadas temporalmente. El planteamiento colaborativo del problema, la adquisición de información relevante, la generación de conocimiento propiamente, la comunicación de conocimiento y la transferencia de conocimiento. Fíjense, del lado derecho de las tres intermedias, es decir, la adquisición de información relevante y organizada, la generación de conocimiento y la comunicación de conocimiento, yo he puesto allí CC al lado, que significa cartografía conceptual. Es decir, la cartografía conceptual es una estrategia orientada a la adquisición de nueva información relevante y organizada, la generación además de nuevo conocimiento y la comunicación eficaz de conocimiento para terceros con fines luego de transferirla. Esa es la cartografía conceptual. La propuesta que hay para el desarrollo de estas dos grandes competencias, que ya le señalé hace rato, es la socioformación. No me voy a detener porque ya hablé un poco de ella. Les dije que es una propuesta de Tobón, Sergio Tobón y colaboradores del núcleo del Centro Educativo CIFE. Tiene 5 ejes: la resolución de problemas del entorno, orientación siempre en el proyecto ético de vida de la persona, el trabajo colaborativo, el emprendimiento, indistintamente de la connotación económica que tiene emprendimiento. Aquí no necesariamente, se trata de la creación de proyectos de transferencias para resolver problemas del entorno, y el pensamiento complejo, 5 ejes de la socioformación. En relación con el pensamiento complejo, se tiene, como digo, la cartografía conceptual como la principal estrategia. La cartografía conceptual, Tobón la define de esa manera, similar a como les he comentado, una estrategia de construcción y comunicación de conceptos basado en el pensamiento complejo, ¿sí? Más adelante señala que es una estrategia de apoyo a la construcción de conocimiento y hace un análisis teórico, conceptual y práctico de los temas. Yo lo defino más adelante en un artículo que estoy escribiendo en el presente como una estrategia para la indagación sistemática, para la indagación, fíjese, para la investigación documental sobre un constructo o fenómeno, ¿sí? Está orientada al análisis semántico y además relacional, ¿sí? De las relaciones entre el tema, el concepto, y permite describir tanto conexiones lógicas como fácticas con otro constructo. Fíjense cómo está asociado aquí los 3 principios de la complejidad. Una cartografía conceptual hay que de una vez deslindar, separar, distinguirlo de lo que es un mapa conceptual. Fíjense, Joseph Nowak, seguramente ampliamente conocido por ustedes, tiene un artículo cuyo título es Cartografía conceptual para la promoción del aprendizaje, ¿sí? Pero se refiere, por cartografía conceptual, Nowak se refiere a otro elemento, a otro asunto, que es la construcción de mapas conceptuales, ¿sí? Estas representaciones jerárquicas de contenidos. Eso no es la cartografía conceptual a la que me estoy refiriendo hoy, que es la cartografía conceptual como se propone desde la socioformación en el marco del desarrollo de competencias, ¿sí? Sin objetar la utilidad que tienen los mapas conceptuales, por supuesto, pero estamos hablando de otro asunto. La cartografía conceptual es una estrategia, como les señalé, para la indagación, selección de contenido, construcción de saber y comunicación, es una estrategia, fíjese, que tiene 8 ejes. Y le voy a describir los 8 ejes. Recientemente, y con anuencia de su principal autor, yo agregué un noveno eje. Son 8 ejes, entonces, y en algunos casos 9. Te voy a explicar cuánto. Los 8 ejes de la cartografía conceptual, es decir,
Los 8 ejes a través de los cuales se analizan los temas y conceptos desde esta estrategia son las siguientes. El eje noción. Bueno, perdón, y yo estoy haciendo las preguntas aquí para ejemplificarlo dentro del pensamiento crítico, y se me olvidó la palabra crítico. Vamos a suponer que estuviéramos haciendo la cartografía conceptual, o que vamos a hacer la cartografía conceptual al tema de pensamiento crítico. Entonces, el eje noción consistiría en preguntarnos e indagar en la literatura acerca de en qué consiste el pensamiento crítico, cómo ha sido definida el pensamiento crítico, cuáles son las diferentes definiciones de pensamiento crítico, qué análisis le hacemos a diferentes definiciones y finalmente qué definición terminamos nosotros proponiendo. ¿Sí? Ese es el primer eje, el eje nocional. El segundo eje es el eje de la categorización. Nos preguntamos, para efecto también de hacer la indagatoria y el trabajo analítico, ¿a qué categoría de cosas, de realidad, pertenece el pensamiento crítico? El pensamiento crítico, un tipo de pensamiento entre otros, ¿a qué categoría superior pertenece? ¿Sí? Por encima del pensamiento crítico, que hay que lo agrupe junto con otros tipos de pensamiento. ¿Sí? La tercera categoría es la caracterización. ¿Cuáles son las características, los elementos del pensamiento crítico? Por ejemplo, ¿se puede desarrollar? ¿No se desarrolla? ¿Es innato? ¿No es innato? ¿Es susceptible de ser desarrollado en la educación? ¿Por modelaje? ¿De qué manera? ¿Qué característica tiene el pensamiento crítico? ¿Sí? Ok, ese sería el tercer eje. El cuarto eje es el de la diferenciación. Ese concepto o tema que estamos analizando, ¿de qué se diferencia? Se parece, está cerca, pero no es. Entonces, ¿de qué se diferencia el pensamiento crítico? ¿Es lo mismo que pensamiento analítico? ¿Que pensamiento lógico? ¿No lo es? ¿De qué modo se diferencia? Ese es el cuarto eje. El quinto eje es el eje de la división. ¿Qué clases o tipos, para ejemplificar, de pensamiento crítico hay? ¿Hay varios tipos de pensamiento crítico? Esa sería la pregunta en este eje. El otro eje es el pensamiento crítico. ¿Qué relación guarda con aspectos educativos, curriculares, sociales, económicos, tecnológicos, individuales, epistemológicos, teóricos? Es decir, la pregunta aquí es, ¿qué relaciones tiene el pensamiento crítico, que es el concepto con el que estoy ejemplificándolo, con un conjunto de aspectos que son externos a él y de carácter o de naturaleza diferente? Ese es entonces el sexto eje. Este eje, que dije que es un eje que le he agregado a la cartografía y ha sido convalidada, es qué variables le influyen y sobre qué variables influye ese concepto que estamos refiriéndonos o ese fenómeno. En este caso, la pregunta sería sobre qué variables influye el pensamiento crítico y qué variables influyen sobre el pensamiento crítico. Este nuevo eje, este eje adicional, que es el noveno, porque la cartografía tiene originalmente 8, que el noveno es pertinente cuando el concepto que estamos analizando, a lo que se refiere el concepto, existe siempre en el marco de un complejo que lo supera. Por ejemplo, los fenómenos psicológicos siempre existen junto con otros. La motivación está en nuestra mente o en nuestra subjetividad y coexiste con nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, con nuestras aspiraciones, con nuestra historia de vida, con los éxitos, con los fracasos. Entonces, si vamos a analizar un elemento subjetivo, tiene pertinencia agregar este noveno eje de la causación,
que es el eje asociado con las causas. Si también vamos a analizar un fenómeno social, como el COVID, por ejemplo, tiene sentido, porque el COVID está en la realidad. Hace rato puse un ejemplo de la realidad psíquica. Este sería otro tipo de realidad, la realidad sanitaria, económica, social del COVID. Entonces, sobre el COVID, si nosotros fuésemos a hacer una cartografía conceptual del COVID, tendríamos que utilizar también este eje de la causación y preguntarnos en el marco de qué relaciones causales se encuentra esta enfermedad, esta pandemia. ¿Sí? Hay otros tipos de conceptos que no. Por ejemplo, si vamos a hacer una cartografía conceptual sobre un tipo de currículum. Un tipo de currículum es una propuesta teórico-práctica, no está en una realidad psíquica ni en una realidad social con una dinámica permanente de cambio y de efectos, como si pasa con la motivación. Yo puedo levantarme altamente motivado y acostarme muy poco motivado. Durante el día, un conjunto de factores pudieron influir sobre mí, sobre mi motivación, quiero decir, así como sobre mi motivación, de seguro, influyó sobre un conjunto de factores. No pasa así con el currículo. Sería un análisis, si deseamos hacer el análisis con base en competencia, por ejemplo, el currículo con base en competencia, un análisis cartográfico. Bueno, es una propuesta teórico-práctica, pero no sería pertinente agregar este noveno o nuevo eje de la cartografía. Está entonces el eje metodología. El eje metodología está relacionado con los aspectos prácticos metodológicos del concepto. ¿Cómo se aplica o cómo se desarrolla? ¿Sí? Ok. En el caso, por ejemplo, de pensamiento crítico, ¿cómo se desarrollaría el pensamiento crítico? ¿Cómo se desarrolla en la casa? ¿Cómo se desarrolla en el aula? ¿Sí? ¿A través de qué estrategias? Etcétera. Y el último eje es el eje ejemplificación. ¿Qué buen ejemplo podemos tomar nosotros de la literatura en la revisión documental que hagamos? ¿Qué buen ejemplo podemos tomar de ese concepto que estamos analizando? En este ejemplo, ¿qué buen ejemplo podemos tomar de aplicación del pensamiento crítico? ¿Sí? Por ejemplo, la crítica periodística, un ejemplo de crítica periodística o cualquier otro ejemplo, pero buscamos un buen ejemplo que ilustre, que debe ilustrar el ejemplo, las características que vimos en el eje caracterización, que debe ilustrar bien el concepto que generamos en el eje noción, debe ilustrar bien cómo pertenece a una categoría superior, debe ilustrar bien cómo hay tipos que pertenecen a un tipo determinado, ¿sí? Podemos buscarla en esa ilustración, los vínculos que tiene con elementos externos, etcétera, etcétera. Esos son los ejes de la cartografía conceptual y como se pueden dar cuenta, cuando existen ejes como la vinculación, vean aquí vinculación, causación, metodología, vemos cómo estamos buscando vínculos, relaciones y ahí el aprovechamiento del pensamiento complejo para buscar estas características, estos principios hologramáticos, dialógico y de recursividad, ¿no? Estos otros aspectos, noción, caracterización y diferenciación, es un componente analítico lógico, de la lógica interna del concepto. Para aplicarlo, ahora vamos, ¿cómo se aplica en educación la cartografía conceptual? ¿Cuál es la didáctica de la cartografía conceptual? Bueno, la cartografía conceptual, para hacerle honor a la socioformación, debe aplicarse siempre en el marco del aprendizaje situado. Es decir, la cartografía conceptual tiene sentido, pertinencia y coherencia si se inserta en una situación de aprendizaje en la que los alumnos deben resolver problemas reales, es decir, en el marco de proyectos reales, en el marco de proyectos dirigidos con fines de resolver situaciones del entorno inmediato o contribuir con problemas del entorno más remoto, pero de alguna manera darle contribución y de forma colaborativa. Entonces, en primer lugar,
debe estar enmarcado en el aprendizaje situado, como también comento, en el aprendizaje colaborativo, y aplicando elementos de la gestión de conocimiento, los pasos de la gestión de conocimiento. Por supuesto que también como un componente importante de la socioformación debe ser realizado promoviendo en los alumnos la autorregulación, es decir, los procesos metacognitivos y control de la motivación y de los afectos que permiten llevar a cabo de manera eficiente la tarea que están realizando. En este caso, resolver el problema, pero para ello construir saber, y para construir saber, guiarse por la estrategia de la cartografía conceptual. Entonces, el primer paso, mis estimadas y mis estimados, es la problematización. En segundo lugar, cuando se problematiza, cuando se genera el problema, la primera toma de conciencia es sobre que hay que provocar en los alumnos o ayudar a que ellos tomen conciencia de la necesidad de profundización, de saber. Es decir, tenemos un problema y tenemos conocimiento de manera insuficiente. Necesitamos profundizar conocimiento. Ese es el segundo paso, la toma de conciencia de la necesidad de nuevo conocimiento. El tercer paso es el estudio de la metodología. ¿De cuál metodología? De la realización de la cartografía conceptual. Para ello, entonces, el docente puede modelar la aplicación de la cartografía, darle lecturas para que conozcan la cartografía a través de textos que la exponen, estudiar los criterios por los cuales se evalúa la cartografía. Eso es importante, como parte del estudio de la metodología, están los criterios por los cuales se evalúa, que lo vamos a ver ahora. En cuarto lugar, la planificación de su aplicación, perdón. ¿Sí? La planificación. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde se va a buscar información? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué herramientas? ¿En qué tiempo se va a realizar? ¿Cómo se va a reunir el equipo? Bueno, entonces todos los pasos de la realización de la cartografía. El quinto, la ejecución de la cartografía, pero monitoreada. Y cuando digo monitoreada, me refiero a monitoreada por los mismos alumnos, estamos hablando de automonitoreada, pero también monitoreada por el docente. ¿Cuánto monitorea el docente? Depende del nivel de autonomía de los alumnos y en gran parte depende del nivel educativo. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con bachilleres o con estudiantes que son de bachillerato, a estudiantes universitarios o estudiantes de posgrado, de maestría, doctorado. Entonces, bueno, dependiendo de ello, el monitoreo, o sea, lo hacen solamente los alumnos o también lo comparte el docente en alguna medida. Y finalmente, después de la ejecución monitoreada, cuando haya concluido, es importante que haya una reflexión. La socioformación, como propuesta estratégica, macroestratégica de formación del capital humano, promueve la reflexión a lo largo de todo el proceso. Por supuesto, de hecho, la necesidad de profundización, la conciencia, que es el paso 2, es un componente reflexivo. Pero cuando hablo aquí de reflexión, me refiero a la reflexión final, después de hacer la cartografía. Esta es la metodología didáctica, ¿sí? Este es un ejemplo de cartografía conceptual de pensamiento crítico. Fíjense, aquí por el asunto de espacio y de lectura fácil del mapa, no se incluyeron todas las líneas de relaciones entre las partes, pero aquí están los 9 ejes con alguna parte de texto asociada con alguno de ellos. Fíjense que hay componentes también visuales que apoyan la comprensión del mapa o del contenido, está allí. Se sugiere altamente, es altamente sugerida que el resultado de la aplicación de la cartografía conceptual no sea solo la herramienta o el recurso gráfico, espacial y literal como el que están viendo, sino que también sea la prosa textual, escrito por completo. Esa es una gran sugerencia, es decir, que se acompañe la representación visual de un texto escrito que exponga los resultados del análisis
realizado al tema o al concepto en sus 9 ejes. De hecho, los artículos publicados sobre cartografía conceptual, como son artículos académicos, obviamente son textos en prosa, son material en prosa escrito y son cartografía conceptual. Fíjense, el nivel de complejidad de cada uno de los ejes depende de la complejidad del concepto del tema. Le estoy mostrando en este momento en pantalla un diagrama, como pueden ver, como de red, ¿sí? Una red semántica que pertenece solo a un eje de otro tipo de concepto. Esta representación está, valga la redundancia, bueno, expresando el resultado del análisis cartográfico en el eje causación, que es un solo eje, causación, del concepto o tema aprendizaje autorregulado. Este es un diagrama que yo hice como parte de un artículo que estoy, de análisis cartográfico que estoy haciendo actualmente, y esta es la representación de uno solo de los ejes. Entonces, lo que les comento con esto, que quiero transmitirle, es que el nivel de complejidad de la representación va a depender del nivel de complejidad del tema o concepto que se ha analizado. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de una cartografía conceptual o de sus resultados? En primer lugar, la completitud, ¿sí? Es un primer criterio, ¿sí? Si se analiza la cartografía, el concepto, perdón, los 8, los 9 ejes, dependiendo del tema. En segundo lugar, la corrección del análisis por cada eje, la corrección, porque indistintamente de que dos personas o dos grupos pudieran hacer dos resultados, tener dos resultados distintos cuando hacen la cartografía conceptual de un mismo tema o concepto, independientemente de esa posibilidad, la corrección hace referencia al nivel de validez, de validación que tienen las aseveraciones en la literatura consultada. Es decir, que las aseveraciones hechas sean aseveraciones bien fundadas en literatura confiable. A eso me refiero con corrección. La confiabilidad de las fuentes hace referencia exclusivamente ya sea a las fuentes empleadas. Es importante que desde bachillerato mismo, en séptimo, octavo, noveno, o primer año, segundo, tercer año de bachillerato, dependiendo del sistema del país, hay que habituar a los alumnos, modelarle y acompañarlos en el uso de fuentes acreditadas, es decir, uso de reportes de investigación, de artículos. Los alumnos lo pueden hacer de nivel de bachillerato, porque los alumnos de bachillerato ya tienen un nivel de desarrollo cognitivo, operacional, que les permite trabajar con contenido complejo, procesos de alto nivel, y por eso no solamente estarían en capacidad de hacer la cartografía conceptual, sino además de utilizar fuentes confiables. En cuarto lugar, el establecimiento de relaciones entre los ejes. Dese cuenta que en el mapa que le puse de ejemplo, en el pensamiento crítico, el ejemplo de pensamiento crítico, habían líneas entre los diferentes ejes. Ese también es un cuarto criterio de evaluación. La quinta, la claridad de la representación elaborada. ¿Sí? La representación por sí mismo habla, no necesita mucha explicación. Quien esté frente al mapa puede comprenderlo. Y por último, la consistencia entre la representación visual y la representación lingüística, es decir, entre el mapa cartográfico y el texto escrito. Esos son. Les voy a mostrar la rúbrica. En este mismo congreso, ustedes han visto rúbricas. Una rúbrica es un instrumento cuantitativo que permite identificar el nivel de desarrollo de una competencia o de un elemento de competencia, porque su escala está referido a estos niveles de logro.
a niveles de logro. Entonces, esta sería la rúbrica para evaluar un mapa, una cartografía conceptual, por los criterios que les señalé: completitud, corrección, etc. Los niveles que les muestro son los niveles de la propuesto por Tobón y otros para la rúbrica socioformativa de 5 niveles. Hay otra de 4 en el que se suprime el nivel preformal. Fíjense, yo coloco a la izquierda el máximo nivel de logro estratégico. ¿Por qué lo coloco a la izquierda? Porque como se lee normalmente de izquierda a derecha en Occidente, en nuestra cultura occidental, entonces es preferible tener a la izquierda de una vez el máximo nivel para tenerlo como referencia tanto en la construcción de los otros niveles como para la rápida identificación del nivel al que corresponde la asignación que tenemos que hacer por el producto que estamos evaluando. Entonces está el nivel estratégico, que es el máximo. Fíjense que este nivel estratégico incorpora como característica que se establecen relaciones entre los distintos aspectos de cada eje. Y así, no lo voy a, por razón de tiempo, no voy a describirla toda, pero lo que se va dando acá es una disminución de estratégico hasta preformal, que es la última, una gradual disminución de dominio. Fíjense que la última, que es el preformal, dice que en el análisis del tema dejan de considerarse 3 o más de los ejes de la cartografía. Apenas se inició. O bien, en 3 o más de los ejes dejan de contemplarse aspectos relevantes del concepto. Esto implica, por supuesto, que el evaluador tiene que tener dominio del tema o del concepto para poder valorar la completitud, así como para poder valorar la corrección, que es el segundo criterio. Luego, el tercero, relación entre los ejes. El cuarto, confiabilidad de fuentes. El quinto, la claridad de la representación. Y el sexto, la consistencia que debe haber. Y esto es importante, la consistencia, porque yo he encontrado producciones en los que la representación visual dice algo y la representación escrita dice otra cosa. No completamente, pero hay diferencias, hay ciertas inconsistencias. ¿Qué ocurre con la inconsistencia, con la falta de consistencia o con alguna inconsistencia? Que es que el grupo o el estudiante que ha elaborado la cartografía conceptual ha tenido un nivel de dominio tal que no le ha llevado a comprender con suficiencia uno o más de los ejes. Y eso se nota por la falta de consistencia, además de por otros elementos. Esta es una rúbrica que propongo para evaluar la cartografía conceptual. Está a la orden para el que la quiera, por supuesto. Y fíjense que hemos recorrido todos los ejes de la cartografía conceptual. Se la aplicamos a la cartografía conceptual. Definimos cartografía conceptual, vimos la diferencia con otro tipo de estrategia, que es el mapa conceptual. De hecho, el mapa conceptual no es propiamente una estrategia, sino apenas una técnica. En cambio, la cartografía conceptual es mucho más compleja, más rica, orienta la búsqueda de información, así que por tanto es estrategia, desarrolla el pensamiento complejo por su riqueza. Bueno, vimos la diferencia, vimos las relaciones que tiene con la socioformación, con el pensamiento complejo, con el mundo actual existente. Vimos un ejemplo, vimos cómo se aplica didácticamente, es decir, cuál es la didáctica que debe seguir el docente para promover la aplicación de la cartografía conceptual, cómo se evalúa. Entonces, hemos hecho un ejercicio de cartografía conceptual sobre propiamente la cartografía conceptual. ¿Sí? Estas son las referencias que aparecieron en varias oportunidades. Voy a dejar por unos segundos este código QR, para el que tiene en su teléfono en este momento un lector de QR, trae información sobre mi persona, la dirección en academia, en RISC-GAY, en ORCID,
y forma de contactarme, pero tienen acceso de alguna manera a diferentes plataformas donde están mis publicaciones. Entonces, bueno, lo voy a dejar por unos segundos antes de abrir el derecho de palabra para que me ayuden a responder algunas preguntas. He expuesto con alta velocidad oral, con fines de no dejar nada sustantivo afuera, y además para dar oportunidad a lo que es más rico, el intercambio que comienza ahora, y vamos a tener media hora para ello, porque estoy terminando exactamente media hora antes de cuando termina propiamente nuestro encuentro hoy. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir o voy a dejar de compartir para verles y no sé si alguien me va a ayudar con las preguntas. Sí, doctor. Lo que se puede hacer es ayudar a los alumnos dependiendo de la edad de los alumnos, que los convenientes que sean bachilleres, porque si los alumnos son de operacionales concretos, le va a costar. O sea, si son de edades de operacionales concretos, le va a costar, pero si operan ya de forma formal, pues no. Pero lo que se puede hacer es ayudarlos lo más didácticamente posible, modelarles, ponerles ejemplos. El profesor puede utilizar lo que se llama la estrategia del pensar en voz alta, ¿sí? Es el modelaje en voz alta. Ustedes saben que es una estrategia didáctica basada en el aprendizaje por observación, desde el enfoque social cognitivo. Entonces el profesor puede modelar la realización de la cartografía frente a los alumnos y así un poco, si se quiere, por utilizar una metáfora, llevarlos de la mano. Pero la herramienta por sí mismo no es simplificable la herramienta. Lo que puede ser es facilitarse su aprendizaje, que es otra cosa. Facilitarse didácticamente. Muchas gracias. Y bueno, tenemos otra pregunta que aquí dice Dalia Mesa. En el momento de llevar a cabo el aprendizaje basado en proyecto, ¿se puede conjuntar la cartografía conceptual? Es decir, llevar a cabo de forma simultánea o la cartografía conceptual es un modelo de aprendizaje que debe llevarse a cabo por separado. No, excelente pregunta, porque me permite mejorar mi explicación, mejorarla. El marco, voy a empezar al revés. El aprendizaje debe estar alojado en situación problemática. Por lo tanto, el sombrero o la sombrilla debajo del cual se da la experiencia de aprendizaje debe ser el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, debe provocarse en los alumnos la necesidad de hacer un proyecto con fines de proponer soluciones y, si es posible, ejecutar las soluciones. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos es el marco global, porque fíjense que la socioformación busca formar a los alumnos no para que resuelvan problemas después que se gradúen, no es aprender para luego transferir, es para que resuelvan problemas desde ya, ¿sí? Desde ahora. Por eso, dependiendo de los niveles educativos, los problemas que se planteen pueden ser problemas de casa, problemas de la vecindad, del condominio, de la cercanía de casa, o problemas de la propia escuela, ¿sí? Etcétera. Entonces, no, el aprendizaje en proyectos es el marco. Luego, lo que ocurre es que la primera toma de conciencia, cuando se plantea el problema, es: nos falta conocimiento. Tenemos, pero insuficiente. Debemos adquirir conocimiento. Y ahí comienza el proceso de gestión del saber, la gestión del conocimiento. Y en la gestión del conocimiento es que se inserta la cartografía. Porque la cartografía permite, gracias a las preguntas que yo les mostré, permite orientar la búsqueda de información, la selección de información pertinente, la discriminación de información que no es pertinente y el establecimiento de relación entre todas ellas, de toda la información, de tal manera que se construye el saber necesario para resolver el problema. Entonces, no es separado, es anidado. La cartografía conceptual se anida
se incrusta en la resolución de problemas reales. Okay. También por aquí preguntan que ¿cuántos indicadores se pueden incluir en la rúbrica? Dice Jorge Antonio Martínez. Sí, fíjense, yo he propuesto 6. Yo considero que con los 6 he sido exhaustivo. Es decir, he incluido desde los aspectos lógicos como la completitud, que es la lógica, es la primera lógica, si algo está completo, o sea, la relación parte de todo, ¿no? Ok, entonces el primer componente de la lógica es, esto está completo, ello, hasta el último elemento del establecimiento de relaciones entre los ejes. Mi pensamiento, mi creencia hoy, en realidad debo ejecutar junto con un equipo un proceso de validación de constructo, en este caso de lo que vale, de constructo, que es la validación del instrumento, para poder hablar con la máxima de las propiedades posibles, que es la propiedad científica. Sin embargo, considero que está completo. Lo digo, ¿no? Pero ¿se puede agregar más? Sí, sí se puede agregar más. Si cualquiera de los presentes se da cuenta que en los criterios que yo he señalado he obviado alguno, por supuesto que está en toda total libertad y agradecería la comunicación de incorporar ese criterio o esos dos criterios, los que fueran. Sí, sí, sí. No hay un número determinado. Yo creo que con esto se abarca el universo de los elementos a evaluar, pero puedo estar equivocado. Muchas gracias, doctor. También por aquí Alfonso Núñez Vargas dice, ¿en el pensamiento crítico van en ese orden o puede ser diferente? A ver, creo que está. Sí. Dice, ¿en el pensamiento crítico van en ese orden o puede ser diferente y su relación entre ambos? Creo, voy a parafrasear, ojalá que la persona pueda chequearme. Voy a parafrasear la pregunta. Creo que se refiere a que si los ejes, tal como yo los expuse, hice dos exposiciones sobre el pensamiento crítico. Uno, los 9 ejes que fueron en círculo, lo ejemplifiqué con el pensamiento crítico. Y luego yo expuse una rúbrica posible, una rúbrica, no, perdón, una representación gráfica de un diagrama, ¿no? De la cartografía, también lo ejemplifiqué con pensamiento crítico. El orden que utilicé es el orden, digamos, como de secuencia de indagación y de construcción con cierta lógica. ¿Por qué digo cierta lógica? Porque como no solamente en la cartografía, en cualquier otra construcción, pasa que puede ser, y a mí me ha pasado haciendo cartografía conceptual, que dedicándome a un eje, me doy cuenta, encuentro elementos que son útiles para un eje que ya creía haber acabado y tengo que volver atrás. ¿Sí? Y tengo que volver atrás. Entonces, sí, la propuesta es que iniciar primero por la noción. Si yo voy a hacer una cartografía conceptual sobre pensamiento crítico, lo primero que debo preguntarme es, ¿qué es eso de pensamiento crítico? A ver, ¿qué hay en la literatura? ¿Sí? De pensamiento crítico. Y después que haya abarcado lo suficiente, cuando se haya dado lo que investigación cualitativa es, se dice que es la saturación de la categoría, que, bueno, cuando ya no encuentro algo nuevo, doy por cerrado la noción. Pero a medida que voy haciendo la noción, o el análisis de la noción, seguro que aparecen elementos de las relaciones, de la clasificación, de la categorización, porque el saber está allí simultáneo. Pero la propuesta es para seguir una eh, un desarrollo del saber a medida que vamos cumpliendo requisitos de conocimiento. Primero conozco qué es, luego tengo que saber qué tipo, a qué pertenece, ¿sí? El pensamiento crítico, que es un pensamiento de alto nivel, no es un pensamiento de alto nivel, entonces tengo que tomar decisión en relación a qué pertenece. Y bueno, es una propuesta, pero es apenas una heurística, es decir, es una propuesta de trabajo, no es herméticamente un método que debe seguirse como el de dividir, por ejemplo, no es un algoritmo, es una heurística.
Ok, gracias doctor. También Ramón Bedoya pregunta, ¿se pudiera concebir el mapa conceptual como una herramienta de la cartografía conceptual? No, y voy a decir por qué. No, se parecen. Aquí pasa, fíjense, ustedes saben que uno de los ejes de la cartografía conceptual es la diferenciación. Y la pregunta en la diferenciación que nos hacemos es, ¿a qué se parece pero qué no es? De tal forma que debemos apuntar, primero, a escoger entre lo parecido. No vamos a comparar la cartografía conceptual, por ejemplo, vamos a suponer, eh, con un cuadro sinóptico. Pues es demasiado diferente. Entonces no es necesario compararlo. Pero si es visual, es espacial, ¿verdad? Tiene flecha, tiene conceptos. Entonces, sí, hay algunos que se parecen, como los mapas mentales, mapas conceptuales, ¿sí? Ok, los algoritmos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, buscamos lo que se parece y después ponemos la mirada en las diferencias. ¿Qué ocurre con esto que estoy diciendo? El mapa conceptual, en cuanto a recursos, ese recurso gráfico final, se parece al recurso visual que se emplea cuando es necesario emplearlo, porque en los artículos científicos no se emplea. Pero en la educación sí. Cuando se va a representar el resultado de la cartografía conceptual, bueno, ese recurso se parece al mapa conceptual, pero hay una gigantesca diferencia. En primer lugar, y estos son, la, la, el, el mapa conceptual se realiza sin una orientación. Fíjense, voy a anotar varias diferencias. Uno, un mapa conceptual se construye sin un orientador analítico, sino que el lector lee, procesa documentos y va identificando los conceptos claves y sus relaciones y levanta esa estructura profunda, porque los mapas conceptuales están dirigidos a representar la estructura profunda de materiales. Entonces, levanta la estructura profunda y se da cuenta, pero en primer lugar, cuál es el concepto supraordinado, el que está por encima de todos. Eso no ocurre con la cartografía conceptual. ¿Cuál es el que está por encima de todo, más abarcativo, más abstracto, etcétera? Y luego hacia abajo, los mapas conceptuales, por eso son jerárquicos. Y levanta la estructura profunda. Versus eso, la cartografía conceptual tiene una orientación analítica a través de los ejes y se busca con precisión analizar el tema siguiendo esa heurística. ¿Qué ocurre con eso? Que el mapa conceptual solo identifica relaciones lógicas. Por eso es que los mapas conceptuales son jerárquicos. ¿Cuáles son las relaciones lógicas que identifica el mapa conceptual? Relación parte-todo, relación caracterización, relación ejemplo, ejemplo de, y relación causación, pero siempre jerárquico. El mapa, las representaciones de la cartografía conceptual va, aunque se analizan también textos, aunque también se analizan textos, obvio, se busca literatura, se revisa, no es sobre los textos que se hace la cartografía, es sobre la realidad de la que hablan los textos. Y por eso, como la realidad siempre es compleja, es que las representaciones en la cartografía conceptual resultan en esa representación altamente enmarañada en la que se vinculan los diferentes elementos. Un mapa no representa la realidad, sino un mapa representa el texto, lo que hay en los textos. Entonces, no es lo mismo, aunque se parezca. Cuando alguien hace cartografía y va representando visualmente lo que encuentra, termina con algo como lo que mostré y hasta más. Yo no puse toda la flecha porque es que, fíjense que yo puse el ejemplo después de mi cartografía, la que yo estoy haciendo no de pensamiento crítico, sino sobre aprendizaje autorregulado, y mostré un solo eje y la cantidad de elementos interactuando de un solo eje múltiple, porque yo no estoy representando lo que está en el texto, sino la realidad llamada aprendizaje autorregulado, que es muy complejo. Entonces, esa es la diferencia entre mapa conceptual que representa
conocimiento y la cartografía conceptual que representa realidad. Aunque se llame conceptual, la cartografía es porque es sobre temas. Podría llamarse cartografía temática. No sé si con eso expliqué. Muchas gracias, doctor. También por aquí preguntan, ¿qué otro instrumento de evaluación se emplea en la cartografía y en qué materias o módulos es recomendable utilizar esa estrategia? Ok, buenas preguntas ambas. Uno, las técnicas de evaluación y instrumentos pueden ser variadas. De hecho, fíjense, cuando la rúbrica que le mostré es una rúbrica que evalúa nivel ya de logro. ¿Cuánto logra el pensamiento complejo a través de la cartografía conceptual el equipo o el alumno? A partir del producto. Se dieron cuenta que a través del producto, ¿verdad? Porque las descripciones de los 5 niveles se referían a la representación. Es decir, está completo, se presentan todas las relaciones, son correctas las relaciones, las aseveraciones están validadas. Vean que es sobre el producto. Lo que implica, y sobre el nivel al que llegó el estudiante o el equipo, lo que implica que se está dejando, en el ejemplo que di, porque no estaba dirigido a ello, se está dejando la evaluación, por ejemplo, del proceso. El docente debe estar interesado y puede y debe estar interesado también en hacer evaluación formativa. La evaluación socioformativa incluye una variedad de técnicas y de momentos. Así que durante el tiempo en el que el equipo realiza la cartografía, el docente puede hacer observación, puede hacer entrevista, ¿sí? Sobre el proceso, observación porque si es presencial y se acerca a los diferentes equipos, puede hacer entrevistas en línea y aplicar entonces una lista de cotejo para chequear procesos, ¿sí? Entonces, las técnicas de evaluación y los instrumentos son variados, pueden ser variados. De hecho, lo recomendable es que sea variado para que no se deje de lado o por fuera ninguno de los aspectos relevantes que hay que evaluar y el cómo evaluar desde la socioformación, que es autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, evaluación formativa, evaluación sumativa también es necesaria, hay que poner calificación, algún tipo de resultado para comunicar al sistema si el alumno aprueba o no y cuánto. Entonces hay que aplicar una gran gama. Esa era una de las preguntas. Ok. Entonces, una gran gama. Yo señalé la rúbrica porque es una, de hecho, de los instrumentos privilegiados actualmente en evaluación de competencias, porque permite identificar el nivel al que llega, al nivel, pero no permite identificar cómo ha sido el proceso. Requeriría hacer una evaluación longitudinal. ¿Qué está haciendo al principio? ¿Qué siguieron haciendo? ¿Qué hicieron después? ¿Cómo fue el cambio? Bien, eso en relación con la evaluación. En relación con módulo, ¿en qué módulo hacerlo? La cartografía conceptual no tiene una ubicación particular. No tiene una ubicación particular en el currículo, quiero decir, en el plan de una materia. Sí tiene una ubicación particular es en la gestión de conocimiento. Cuando ustedes estén con sus alumnos afrontando un problema real con ellos, un problema de ellos, y si ustedes se involucran mejor todavía, pero puede ser un problema, como les digo, de la comunidad, un problema de la institución, un problema y de la institución puede ser vinculado con el uso de las aguas servidas, lo que sea, con cualquiera de los 16 problemas que están en la Agenda 2030, etcétera. Cuando ustedes estén afrontando un problema, y en el análisis del problema se dan cuenta que para solucionarlo requiere nuevo conocimiento, hay que adquirir un conocimiento y no solamente porque está en la literatura, sino también construirlo, ahí tiene lugar la cartografía conceptual. La cartografía conceptual como una estrategia que orienta tanto la búsqueda hasta la representación del nuevo saber. No es una ubicación curricular, ¿ves? Es una ubicación de estrategia en la didáctica aplicada. Muchas gracias, doctor. Y bueno, una última pregunta que espero que nos dé tiempo de contestarla brevemente es Juana Azucena Ramírez dice, me gustaría felicitar al doctor Marcos Requena
por compartirnos muy buena información y la respuesta que da a las preguntas. Nos está permitiendo terminar de comprender más el tema. Muchas gracias. Y quisiera saber qué técnicas de cartografía recomienda. Técnica de cartografía, a ver, me confundí un poco, gracias por las palabras, pero me confundí un poco la pregunta. Le voy a decir por qué. Yo de la cartografía he señalado, digamos, una secuencia didáctica. ¿Recuerdan? La escalera de 6 pasos, desde la problematización hasta la reflexión, ¿sí? Luego sugerí, de hecho, más aún en respuesta a una de las preguntas, seguir un orden heurístico para fines de desarrollar la cartografía, ¿no? Técnica propiamente, entonces, distinto a lo que he dicho, no sé exactamente qué podía ser distinto a ello, ¿no? Lo que puedo agregar que es importante a la vez primero buscar información válida, acreditada, artículos de bachillerato mismo, artículos académicos, científicos sobre el tema, ir haciendo entonces registro donde se anota, se haciendo citas textuales y no textuales, extrayendo para luego independizarse, no seguir leyendo los materiales, entonces ir extrayendo los elementos. Yo sigo la estrategia de que yo abro un vacío, fíjense, yo abro un documento en el que coloco como subtítulos los 9 ejes. Y luego, a medida que voy leyendo, voy extrayendo elementos que yo identifico que pertenece a una u otra eje. Entonces yo voy haciendo de una vez la reseña en el eje en el cual identifico que está asociado la información que estoy extrayendo. Si una información que estoy extrayendo me aclara el concepto, lo coloco en noción. Si la información que extraigo me aclara la relación que tiene con el exterior, lo coloco en vinculación. Si está vinculado con currículo, está vinculado con lo económico, está vinculado con lo sanitario. Y así voy, digamos, incorporando, voy llenando el esqueleto. Eso es una estrategia que yo empleo, que me funciona, y con los tutoriados a las personas a los que actualmente les soy tutor en maestría y en doctorado, igual le sugiero. Pero no sé si esto responde a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy buena su conferencia. Y bueno, felicitamos al doctor Marcos Antonio Requena Arellano por su destacada conferencia, Cartografía Conceptual y Proceso de Aprendizaje. Su contribución más relevante ha sido la presentación detallada de la cartografía conceptual, una estrategia de investigación, de gestión del conocimiento, de comunicación científica y de aprendizaje, que aborda los conceptos, teorías y metodologías con base en 8 o 9 ejes centrales de manera sistemática, buscando la comprensión a partir de un ejemplo. Esta estrategia se puede trabajar en todos los niveles educativos y áreas de la investigación. La principal contribución del doctor Requena ha sido mostrar de manera sistemática y paso a paso los diferentes ejes de la cartografía conceptual y cómo se puede emplear en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, doctor, por su destacada participación. No, muchas gracias a ustedes. Les estoy agradecido a todas y todos los presentes y, por supuesto, a CIFE por la invitación amable que me han hecho. Agradecido. Gracias, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Igualmente. Felicidad.